Hola, Dios te bendiga. Muchas veces yo he escuchado en prédicas decir que no tenemos casi ninguna palabras de la Virgen María en nuestra Biblia. Pues hace poco aprendí que no, que tenemos mucho y no sabía. Y me gustaría compartir con ustedes porque para mí fue una sorpresa, especialmente recordándoles mi pasado. Antes de yo entrar de lleno a la Iglesia Católica, yo estuve un tiempo como católico tradicional en mi niñez. Luego entonces empecé a buscar ya después de los 12 años en todas las iglesias protestantes y sin dejar de ir a la católica iba a todas las que encontraba. Y como he dicho en otras ocasiones, una de las cosas que a mí se me inculcó mucho era miedo a María, en el sentido de que este miedo de que si de alguna manera u otra tú amas a María, él está siendo infiel a Dios, es una forma de idolatría, estás pecando contra Dios. Y esto pues tuvo un efecto bien duradero en mí, que a través de muchas experiencias el Señor las fue sanando. Así que vamos a hablar un poco de las palabras de nuestra Madre en la Biblia, y a la misma vez vamos a ver cómo, especialmente en el rezo del Rosario, que están atacados por tantas personas llenas de ignorancia, que todo el tiempo están diciendo y citando, no, porque Jesús dijo que no tuviéramos repeticiones inútiles, lo cual no es cierto. Él dijo, no utilicen palabrerías inútiles, que es otra cosa, que significa estos discursos con los cuales tú crees que tú vas a convencer a Dios porque estás haciendo una poesía o estás haciendo una campaña política. Y vemos entonces cómo malas traducciones y malas interpretaciones son la raíz de estos miedos y de estas ansiedades que hacen tanto daño y que le impiden a nuestros hermanos separados realmente entrar a la plenitud de la vida de Dios. Pero antes vamos a pedirle como siempre al Señor su gracia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pedimos, dulce amado Padre, que sea tu Espíritu el que nos guíe, que sea Él aquel que tú dijiste o que dijo tu Hijo Jesús, que nos llevaría y nos introduciría a la verdad total y que nos explicaría las Escrituras, pueda iluminar nuestras mentes y nuestros corazones, sacar fuera todo miedo que se nos haya inculcado por gente ignorante y podamos abrirnos a la belleza y la verdad de tu palabra. Esto lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, los escrituristas y las personas que han visto y han estudiado nuestra Biblia, una de las cosas que han descubierto, y claro, esto no es una versión oficial, no es un dogma, pero es una tendencia muy fuerte dentro de los escrituristas, es que cuando ellos miran el Evangelio de Lucas y miran Hechos de los Apóstoles, que son el Evangelio y el libro escrito por San Lucas, descubren que San Lucas definitivamente era un médico muy bien formado y su dominio del griego era exquisito. Cuando él escribe, tiene un estilo bien elegante y tiene un estilo que demuestra que realmente pues Lucas era un hombre muy bien formado y utiliza lenguajes inclusive muy conocidos en obras artísticas griegas, o sea, el estilo, la belleza del lenguaje. Lo cual significa entonces que, como hemos dicho otras veces, ¿verdad? Que era un hombre muy bien educado, no era cualquier pelagato. Y tenemos que recordar que cuando ellos escriben, los evangelistas y demás, cuando ellos escriben, no podemos pensar esta forma quizás un poquito infantil de que Dios les dictó lo que tenían que decir. No, cuando nosotros cristianos decimos que esto es palabra de Dios y que es inspirada por Dios, lo que esto significa es que estas personas, muchos de ellos utilizando fuentes, decidieron que vamos en oración, vamos a componer una obra, vamos a componer un relato de las cosas que dijo e hizo nuestro Señor Jesucristo para que las futuras generaciones pudieran conocerlas. Y su obra fue inspirada por Dios, fue dirigida por Dios en todos los aspectos, de tal manera que ellos escribieron solamente, únicamente y totalmente lo que Dios quería revelar. Sin embargo, eso no significa que fueron robots,
ni que escucharon un dictado y lo fueron escribiendo. Por ejemplo, sabemos que Marcos hace uso de relatos y predicaciones de Pedro, porque Marcos era sobrino y secretario de Pedro. Sabemos que Mateo utiliza relatos de Marcos, de su evangelio, como un molde para entonces completar su obra, dirigiéndola a otro tipo de público, a otro tipo de destinatarios. Luego también sabemos que Lucas va a hacer lo mismo, va a utilizar estos dos evangelios y otras fuentes, como él mismo dice al principio, ¿verdad? Yo quiero descubrir y me dediqué a buscar extensamente aquellas cosas que sabemos sobre nuestra fe. Y luego entonces viene Juan, que es el último que escribe, y Juan no menciona muchas de las cosas que están en ninguno de los tres, porque su propósito era precisamente llenar estos huecos, completar con milagros y textos y escenas que ningún otro evangelio tiene. Y el mismo Juan al final termina su evangelio diciendo: y si yo fuera a poner por escrito todo lo que Jesús dijo o hizo, no cabrían los libros en el mundo. Quiere decir que aún Juan, tratando de completar un poquito más las obras de los otros tres evangelistas, aún así reconoce que se queda corto. Así que vemos que ellos utilizan fuentes. Una de las cosas interesantes en el Evangelio de Lucas es que todo el Evangelio de Lucas, y como dije antes, Hechos de los Apóstoles, es bien elegante, excepto el capítulo 1 y el capítulo 2. Estos dos capítulos de Lucas tienen un griego mucho más rudimentario, a tal manera que algunas personas llegaron a pensar que Lucas no los escribió y que alguien los pegó después. Pero se ha descubierto que no. Se ha descubierto que lo que sucede es que estos dos primeros capítulos fueron escritos en arameo y Lucas los tradujo. Ahora bien, yo cuando escribo canciones, por ejemplo, he intentado traducir algunas de mis canciones de español a inglés y entonces me encuentro con un problema. Si los traduzco para que haga sentido y se entienda con claridad, entonces ya no riman, no se ven bonitas y no caen en la música. Si las traduzco para que caigan en la música y se oigan bonitas, entonces dicen algo totalmente distinto a lo que dicen en español. Es prácticamente imposible traducir una de mis canciones de español a inglés sin alterarla. Y si lo hago, pues entonces no puedo, no se va a escuchar bonito. Lucas tuvo la misma disyuntiva. Estos dos primeros capítulos se escriben en arameo. O los traduzco de tal manera que protege el texto original, aunque no se vea un griego bonito, o los pongo en un griego bonito y desvirtúo lo que dicen. Así que él escogió, lo voy a dejar como se escribió, no se va a ver bonito, pero va a llevar el mensaje más fiel. Porque en el arameo, cuando se ha traducido, se ha visto estos primeros dos capítulos en arameo, tienen un estilo hermoso. Y no solamente tienen un estilo hermoso, tienen hasta juego de palabras. Tienen palabras que refuerzan el sentido, como el nombre de Zacarías, el nombre de Isabel, que precisamente, ¿verdad?, significa Dios escucha y Dios ha cumplido, y cómo todo esto va y encaja dentro de estos primeros dos capítulos. Quiere decir, por lo tanto, que Lucas utilizó una fuente en arameo para esos dos primeros capítulos. Ahora bien, ¿de dónde los pudo haber sacado? Pues, ¿qué dicen los primeros dos capítulos? Los primeros dos capítulos hablan del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Hablan de la anunciación del ángel a María. Hablan de la visitación de María a su prima Isabel. Hablan del Magnificat, del canto de María alabando al Señor. Hablan del nacimiento de Juan el Bautista. Hablan de la circuncisión de Juan el Bautista. Y hablan de cómo Jesús se pierde en el templo, o no se pierde en el templo. Él se va al templo y María y Juan y José no lo encuentran. Del nacimiento del niño Jesús, de la circuncisión del niño Jesús, de cuando es presentado, cuando tenía apenas 40 días de nacido, de la profecía de Simón, y luego entonces, como dije, de cuando él se escapa para el templo y entonces José y María tienen que buscarlo por 3 días.
de los discípulos de Cristo, ¿quiénes eran los únicos que estuvieron presentes para todos esos eventos? Pues ninguno. La única persona que estuvo presente para todo esto, especialmente en cosas tan íntimas como la revelación del ángel a María, fue María. Así que una de las teorías más fuertes ahora es que fue María la que escribió los primeros 2 capítulos de Lucas en idioma arameo como fuente para Lucas, para que él pudiera entonces integrarlos a su evangelio. Y es por eso que saben detalles que no sabe ningún otro discípulo, porque ninguno de ellos estuvo, muchos de ellos ni estuvieron vivos, y otros que estuvieron vivos no estaban ni siquiera, ¿verdad?, enterados, ni estaban en relación con Jesús ni con el plan de salvación. Así que, ¿cómo tenemos esta exclusiva a la vida íntima de María y de lo que pasó en la infancia de Jesús? Porque María lo sabe. Y siempre pensábamos que quizás María se lo dijo a Lucas nada más y que Lucas lo escribió, pero nunca se ha visto que al estudiar el idioma hebreo y el arameo y el idioma griego, vemos que es una fuente por escrito. Así que miren qué cosa tan hermosa. Ustedes quieren saber entonces qué aportación dejó María para nuestra fe. Los primeros 2 capítulos de Lucas, lo más seguro, fueron escritos por ella en arameo, y Lucas los va a utilizar entonces traduciéndolos al griego para que vayan con el resto de su evangelio. Pero sabiendo la fuente, respetando quién es María y cómo escribe, entonces usa unas traducciones quizás un poquito menos elegantes, pero para que sea más fiel a lo que ella dijo. Miren qué cosa más bonita. Yo eso no lo sabía, lo aprendí hace poco y me estuvo hermoso. Así que hay mucho más aportación de nuestra madre de lo que pensamos. Ahora bien, aparte de eso, también, como dije antes, a mí se me enseñó mucho el temor a la Virgen y el concepto de que amar a María era ser infiel a nuestro Señor. Y que cuando repetimos, cuando hacemos el rosario, pues estamos utilizando repeticiones vanas. Si esto fuera cierto, tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a los discípulos: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Por lo tanto, les está diciendo cómo van a orar y les está enseñando una oración para que ellos repitan. Por ende, si repetir oraciones fuera vano, pues tenemos un problema, porque Cristo, el mismo que dijo: no utilicen palabrerías inútiles, nos está enseñando a repetir. Por lo tanto, Cristo no se contradice. Cristo en ningún momento dijo: ustedes no pueden repetir palabras. Lo que dijo bien claramente es: no hagan como los paganos. Y ahí está la clave. ¿Cómo oraban los paganos? ¿Oraban los paganos repitiendo? No. Pero oraban los paganos ¿cómo? Los paganos pensaban que tenían que hacer un discurso político para convencer a sus dioses, para que sus dioses les complacieran o les dicen lo que ellos estaban pidiendo. Y disimulaban muchísimo, no eran honestos, porque pensaban que para ser digno de mi oración de los dioses tenía que ser elevada, tenía que ser bien fina. Eso es lo que Cristo está criticando, y por eso está diciendo: no, ustedes no. Ustedes oren abiertamente, porque su Padre que ve en secreto sabe en secreto. Porque su Padre sabe antes de que ustedes pidan ya lo que ustedes van a pedir. Así que hablen con toda sinceridad: Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Ve? Otra evidencia que tenemos de que Jesús no dijo que no podíamos repetir es porque cuando Jesús mismo está en Getsemaní, dice bien claramente, Jesús fue, habló con los discípulos porque estaban dormidos, regresó y dice el Evangelio: y repitiendo las mismas palabras, Jesús volvió a orar. Así que Jesús no se va a contradecir, porque Jesús no está loco. Aparte de eso, los salmos, todos los judíos, incluyendo a Cristo, oran con los salmos. Podemos verlos en el relato de la última cena, como dice: y luego de cantar los salmos, se fueron hacia el monte de los olivos. Porque ellos repetían o cantaban los salmos, porque era parte de la celebración de la Pascua. Así que Cristo, como buen judío, oraba con los salmos. Y eso es repetir, es volver a usar las mismas palabras una vez tras otra vez, año tras año tras año, cada vez que se celebraba la Pascua. Y la iglesia asumió los salmos también y lo utiliza en todas las oraciones, todos los días, la liturgia de las horas, como una expresión de oración. ¿Por qué? Porque sabemos que los salmos fueron inspirados por Dios, no son parte de la palabra de Dios, porque fueron
del salmista hablando del Señor, pero están aquí en parte de la Biblia porque sabemos que están inspirados, fueron dirigidos por Dios, no para hablarnos a nosotros, sino para que nosotros podamos hablarle a Él. Y por ende, cuando oramos con los sanos, estamos utilizando una forma segura de orar. Y de la misma manera, cuando yo digo el Padre Nuestro, es una forma segura de orar. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús me dijo cómo hacerlo. El mismo Jesús me enseñó. Nosotros, por lo tanto, creemos en la palabra de Dios y creemos que lo que la palabra revela es absolutamente seguro y es absolutamente útil. Y es por eso que repetimos el rosario, el Dios te salve María. ¿De dónde salen? Vamos a verlo en el Evangelio de Lucas, precisamente capítulo 1, dice versículo 28, y entrando, estamos hablando del ángel Gabriel, el arcángel Gabriel le dijo: alégrate llena de gracia, o salve llena de gracia, el Señor está contigo. Parte, si saben el rosario, es precisamente Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. ¿De dónde sale eso? De las palabras del arcángel Gabriel. ¿Puede el arcángel Gabriel decir entonces palabrerías inútiles? No. No. ¿Ok? ¿Podría estar en la Biblia si fueran palabrerías inútiles? No. Por ende, son palabras seguras. Cuando yo estoy repitiendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, estoy diciendo algo muy seguro que no es una palabrería inútil, porque fue revelado en el Evangelio de boca nada más y nada menos que del arcángel Gabriel. Bien, y si dudamos del arcángel Gabriel, recuerden lo que le pasó a Zacarías precisamente por dudar, quedó mudo, ¿verdad? Porque le dijo: yo soy Gabriel, yo estoy delante de la presencia del Señor, ¿con quién tú crees que tú estás hablando? Luego dice, ¿verdad?, que María se turbó por estas palabras y se preguntó qué significaba aquel saludo. Fíjate que María no se sorprende de ver un ángel, se sorprende de lo que él está diciendo, del saludo que le está diciendo, de que ella es llena de gracia, de que Dios está con ella. Porque María es sumamente humilde y sabe y reconoce que este saludo tan importante de boca de un ángel no es común. Fíjense que nosotros nos vamos a ver en la Biblia muchas, ni en nuestra vida personal, muchas felicitaciones de parte de Dios o palabras así de que tú eres hermoso, grande, lo que sea, porque sabe que se nos va a la cabeza y somos muy vanidosos y caemos en el pecado de orgullo. Por eso Dios usualmente, pues, cuando le habla especialmente a místicos y santos, no les habla mucho con palabras muy lindas, palabras un poquito rough, porque lo que quiere evitar es que se les vaya entonces a la cabeza. Por eso María se sorprende y dice: ¿cómo me está saludando este ángel con tal palabra, con una forma, un saludo tan importante? No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Eres llena de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. ¿Lo dijo quién? Gabriel. Llena eres de gracia. O cuando si lo traducimos directamente en latín, salve María, gracia plena, totalmente culminada, llena por completo de la gracia de Dios. ¿Ok? Y luego le habla sobre el niño Jesús, y esa parte pues la conocemos, pero vamos entonces a la visitación. Cuando ella va a visitar a su prima Isabel, dice: en aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Nosotros siempre escuchamos gente decir: pero ¿cómo los santos en el cielo pueden escuchar nuestra oración? Si tanta gente está orando a la misma vez, ¿cómo podrían ellos escucharlo? ¿O cómo pueden escucharlo si ellos están lejos por allá, o durmiendo el sueño de los justos? Lo cual es una muy mala interpretación de los adventistas, pensando que están como en coma. Cuando el Apocalipsis nos dice todo lo contrario, nos muestra en Apocalipsis 5 y en Apocalipsis 8 cómo los que ya están en el cielo están orando, intercediendo, pidiéndole a Dios justicia, están totalmente vivos, como el mismo Pablo dice: por eso yo quiero partir para estar con Cristo. No dice para irme a dormir, para estar con Él y experimentar su presencia. Así que
Es un grave error de parte de los adventistas pensar que después de muerto uno va a caer. El sueño de los justos significa que va a caer en coma. Es una mala interpretación de esa frase que es parte de la cultura judía cuando todavía no se tenía muy claro el concepto de la resurrección. Así que pensamos, ¿verdad? ¿Y cómo pueden escucharnos? Nos escuchan a través de la gracia de Dios. Yo les pregunto, ¿cómo escuchó Juan dentro del vientre de su madre el saludo de María? Está allá adentro. ¿Cómo puede un niño que lo que tiene son 3 meses de gestación reconocer el saludo de María? ¿Cómo puede reconocerlo lo suficiente y entender lo que significa la presencia de ella como para brincar de alegría? Pues no puede. Un niño normal no puede. Eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró en aquella criatura que al recibir el saludo de María, el Espíritu Santo llenó, de la misma manera que llenó a Isabel, llenó a Juan, y Juan brinca de alegría. Quizás ni conscientemente, instintivamente, dejándose llevar por el Espíritu Santo. Así que de la misma manera, el Espíritu Santo y Dios, ¿verdad? Jesús, aquellos que están ya en la presencia de Él, les permite conocer las oraciones, les permite conocer lo que está ocurriendo a su alrededor y lo que está ocurriendo aquí en la tierra, de la misma manera que este niño en el vientre de su madre pudo enterarse de tal manera de que la mujer que estaba hablando era madre, nada más y nada menos que el Salvador, que Dios hecho hombre, y por eso había que gozarse y alegrarse. ¿Okay? Porque si no, ¿de qué está brincando de alegría? ¿Por qué está brincando de alegría el niño en el vientre? ¿Por qué el Espíritu Santo está inspirando al niño a brincar de alegría en el vientre? Ante la buena nueva de quien acaba de llegar. Y quien acaba de llegar, a quien trae adentro. ¿Ok? Y tiene otros significados, pero me voy a limitar a este por el momento. Hemos hablado de la comparación por ejemplo, de esto con el Arca de la Alianza y cómo esto demuestra que María es la nueva Arca de la Alianza. Pero eso lo hemos discutido en otros videos. Luego dice, María quedó llena del Espíritu Santo, llena, y exclamó a gritos, dirigida y movida por el Espíritu Santo. Todo hermano separado piensa, yo me dejo llevar por el Espíritu Santo y alabo al Señor y glorifico y hablo en lengua porque yo me dejo llevar, porque yo confío plenamente en el Espíritu Santo. Muy bien. Isabel también lo hizo. ¿Y qué dijo? Llena del Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Gabriel, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, el Espíritu Santo. A través de la boca de Isabel. ¿Cómo puedes decirme tú? ¿O cómo puede decirte a ti alguien que eso son palabrerías inútiles? El problema cuando nuestros hermanos separados dicen estos son palabrerías inútiles es que están cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón ni en este mundo ni en el otro es aquel pecado que cometemos al resistirnos o al acusar algo que viene de Dios como si fuera del diablo. Cuando Cristo precisamente le dice a los fariseos que ellos están pecando porque están rechazando al Espíritu Santo que está tratando de llevarlos a la conversión, y cómo ellos le aplican a Cristo sus palabras como obras del demonio. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando tú dices que el rosario son palabrerías inútiles, estás pecando contra el Espíritu Santo que inspiró a Isabel a gritar, bendita tú entre todas las mujeres. Mira qué serio es esto. ¿Okay? Así que tú como católico, que a veces estamos acomplejados porque escuchamos y nos dejamos, ¿verdad? Hacer bullying, no tienes por qué tener ningún tipo de temor, porque lo que tú estás rezando está totalmente dirigido e inspirado por el Espíritu Santo y es bíblico, absolutamente bíblico. Así que si nuestros hermanos dicen, yo solamente si está en la palabra solo que me dejo llevar, pues aquí está en la palabra, déjate llevar y vence tus miedos y vence aquellas cosas que te pusieron en la mente, que te lavaron el cerebro metiéndote miedo. ¿Por qué? Porque saben que si tú haces el rosario y si tú vuelves y quieres a María, vas a terminar católico,
y se les cae, por lo tanto, el kiosco. Así que por ello van a decirte todo el tiempo que no, que eso es idolatría, que esto es malo, porque tienen que mantenerte usando el miedo como táctica, amarrado, lejos de la Iglesia Católica, lejos de aquello que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y si seguimos, pues podemos leer todo lo demás que ustedes lo conocen, pero yo quería que viéramos estas palabras, especialmente cuando dice: ¿y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor, de mi Kyrios? Palabra utilizada solamente para Dios. ¿Cómo sabe Isabel, número uno, que María está encinta? Número dos, que quien lleva adentro es el Hijo de Dios. No lo sabe. Humanamente no lo sabe, pero dice que acaba de profetizar porque está llena de el Espíritu Santo. Como está llena del Espíritu Santo, está profetizando. Ese bebé que está allá adentro es Dios hecho hombre, y tú eres la madre de ese niño. Así que bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús, ¿verdad? Santa María, Madre de Dios. ¿Por qué decimos Madre de Dios? Porque lo acaba de decir Isabel. Tú eres la madre de mi Kyrios, tú eres la madre de mi Dios. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Estamos pidiéndole oración. Y volvemos, porque podemos hacerlo. Mira Apocalipsis 8, mira Apocalipsis 5, específicamente, un juego interesante, Apocalipsis 5:8 y Apocalipsis 8:5. Como las almas que estaban en el cielo rogaban al Señor para que hiciera justicia. ¿Okay? Así que nosotros desde el principio, el cristianismo, recuérdense que por más de 1500 años era unánime en todas estas prácticas. No fue hasta que vino Martín Lutero a que empezaron a ponerse en dudas algunas de estas cosas, porque de hecho él ni siquiera puso en duda a María. Y luego discípulos de él y que siguieron subdividiéndose y tenían que justificar la subdivisión, siguieron inventando, y esto es malo, y esto otro tampoco, y esto aquello tampoco, y por ahí siguieron subdividiendo. Pero por 1500 años el Espíritu Santo, que prometió Cristo que nos llevaría a la verdad total, mantuvo a todos los cristianos en la misma sintonía. El mismo Cristo que dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dirigió a todos los cristianos en la misma sintonía, hasta que vino entonces estos hombres a tratar de romper y a contradecir la palabra de Jesús. Juan 17, toda su oración: Padre, que sean uno para que el mundo pueda creer que tú me has enviado. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Estos hombres vinieron a contradecir la oración de Cristo con su cismatismo, con su subdivisión, una subdivisión que no tiene fin, que se sigue subdividiendo y siguen surgiendo cada vez más pequeñas comunidades que se llaman a sí mismas iglesias, donde cada cual piensa, ¿verdad? El pastor que la funda o el que sea piensa que es más inspirado que más nadie, porque ellos tienen la razón y tienen el derecho a separarse y llevar el cristianismo a su propia manera, llevarlo de otra manera. ¿Okay? Porque todos los demás de una manera u otra están fallando. Pero nosotros en esa pequeña comunidad sí sabemos, somos los fieles del Señor. Eso es soberbia, eso es vanidad satánica que te engaña y no te das cuenta de Jesús dijo bien claramente que por los frutos los conocerán. ¿Cuál es el fruto? División cada vez más de los cristianos, separación de los cristianos, contradiciendo Juan 17, toda la oración de Cristo pidiéndole al Padre que fuéramos uno. ¿Ves? Entonces, no es que yo quisiera acusar a nadie en particular, pero sí a veces tenemos que hablar un poquito fuerte y claro. ¿Por qué? Porque constantemente ellos nos acusan de idólatras, de adoradores de la bestia, de adoradores de esto y lo otro. Pues entonces tenemos que responder con un poquito también de claridad y de fuerza. No, piensa lo que estás diciendo, porque estás pecando contra el Espíritu Santo. Estás contradiciendo aquellos que tú dices que tú crees la palabra de Dios, aquellos que tú dices que es revelado, aquello que tú dices que nos lleva a la perfección. Pues si nos lleva a la perfección y ahí está, entonces ¿qué contradices? Y tú como católico, como dije antes, no te dejes robar estos tesoros. La oración del Santo Rosario, junto con la lectura de la palabra, junto con otras oraciones que tú puedes hacer durante el día, junto sobre todo con la celebración de los sacramentos, son medios seguros que el demonio detesta, que fortalecen nuestra alma y nos llevan a una presencia de Dios,
a un compartir con Dios. A veces el rosario, a veces yo, si no estoy haciendo algo, pues me da sueño, porque una de las cosas que se ha descubierto es que relaja y sana el cerebro. La gente se pone por ahí a hacer yoga, exponiéndose al peligro de dejar de estar, como dice Pedro, estén siempre velando, pues dejan de estar velando y abriéndose a otras cosas que los pueden confundir, fuerzas espirituales, porque quieren un poquito de paz. Cuando rezando el rosario tú lo obtienes con toda seguridad y meditando en la vida de Cristo, porque ¿qué es lo que hacemos? Mientras estamos repitiendo las palabras de el Dios te salve María, estamos meditando en los eventos de la vida de Cristo, los eventos gozosos, dolorosos, luminosos, gloriosos. Estamos meditando en la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser malo meditar en la palabra de Dios mientras repito la palabra de Dios? ¿Ves? Así que, por favor, que no te dejes llevar por estos temores y por estas lavadas de cerebro, y que no seas tú altavoz y repetidor o repetición de cosas, palabras ignorantes que mucha gente dice sin saber que lo que están diciendo es gravemente pecaminoso y es muy peligroso para ellos. Y recuerden las palabras de Cristo: a aquel que hace caer a uno de mis pequeños, mejor sería que le amarraran una piedra de molino y lo echaran al fondo del mar. ¿Por qué? Porque cuando yo le estoy diciendo entonces a una persona, deja de rezar el rosario, deja de repetir las palabras que están en la Biblia, deja de confiar lo que dice la Biblia en Lucas 1, lo que estás llevándolo a escándalos, lo que estás llevándolo es a robarle almas espirituales que le hacen falta para acercarse a Dios. Así que pídele a Dios que te dé luz, que tú puedas vencer todo temor, todo lo que hayas escuchado de personas ignorantes, ¿verdad? Que quizás con buena intención, pero muy mala formación, han estado repitiendo estas acusaciones que son absolutamente falsas. ¿Ok? Así que reflexionemos y veamos qué bonito, ¿verdad? La presencia de nuestra Madre en nuestra fe. Reflexionemos cómo, precisamente de nuestra Madre María, cómo obtenemos esos primeros 2 capítulos y todo el conocimiento que tenemos sobre la infancia de Jesús, que es limitado porque ella quiso limitarse a lo más importante, a aquello que era bien relevante en nuestro plan de salvación, para que entendiéramos su encarnación y entendiéramos cómo cómo Dios ama al hombre y lo hace partícipe de su propia salvación, cómo le lleva a participar y a acogerse a la salvación que Cristo nos trae y que no vino de la nada y que nos cae del aire, porque Cristo no vino pum con un platillo volador y cayó en la tierra y dijo aquí estoy. No, tuvo una madre, tuvo un padre, y dice ahí bien claramente en Lucas 2 que se sometió a ellos, que fue obediente a ellos y estuvo con ellos hasta que José muere y hasta que comenzó su misión. Entonces, si el mismo Jesús pudo ser obediente a su padre y a su madre hasta luego entonces alcanzar la adultez, ¿por qué no yo? Cuando María lo único que nos dice es hagan todo lo que Él les diga, como la boda de Caná. Así que bendita sea nuestra Madre María. Yo cada día pues me entrego, me confío a su intercesión y le pido a ella que me guíe y te guíe a ti a los brazos de su Hijo Jesús, que interceda por nuestras necesidades, que nos ayude y nos enseñe a orar y a alabar y a amar a nuestro Dios como ella sabe hacerlo, porque ella está en su presencia. Que nos ayude, que nos tome de la mano para que cada día Cristo reine en nuestras vidas y en nuestros corazones cada vez más. Que Dios te bendiga.